Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, y gracias por este tiempo de alabanza que hemos podido tener. Señor, ahora somos libres en Cristo y te damos gracias por esa bendición de poder honrar y bendecir tu nombre en este día. Gracias por el clima que tenemos, Señor, la nieve que ha caído. Gracias, Señor, porque en otros lugares, Señor, hay escasez, hay sequía, Señor. Aquí tenemos abundancia de agua, Señor, y te damos gracias por eso, Señor, por bendecirnos, por tu provisión, tu cuidado de cada día para con nosotros. Y mi Dios, honramos tu nombre en este día. Te pedimos que la palabra llegue a nuestra vida, Señor. Que cada enseñanza, cada cosa que vamos a decir sea guiada por tu Espíritu Santo y que sea el Espíritu que hable a través de mi boca. Y que, Padre, seas tú el que reciba la honra y la gloria en todo momento. Porque, Señor, todos aquí somos instrumentos tuyos, a través de los cuales tú hablas a tu pueblo, Señor. Te damos gracias y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta la historia que una pareja estaba en el parque, estaban disfrutando del día, un día cualquiera, un domingo en la tarde, y un momento determinado a ella le dio hambre y dijo, oye, vamos a comer algo, vamos a buscar algún lugar donde comprar algo para comer, y nos venimos al parque de regreso. Resulta que fueron caminando alrededor del parque y encontraron un negocio de hamburguesas, y se metieron al negocio y pidieron dos hamburguesas. Y cuando se las dieron, ellos bien contentos, ya con todo el paquete de comida, se van al parque. Pero cuando llegan al parque, se dan con la sorpresa de que lo que había en la bolsa no era hamburguesas, sino que era dinero. Entonces ellos, como buenos cristianos, porque los dos eran, bueno, por lo menos ella era cristiana, él no, pero ella sí. Ella le dice, oye, yo como cristiana siento en mi corazón que tenemos que regresar este dinero al negocio, al restaurante, porque la Biblia dice que tenemos que ser honrados, tenemos que ser honestos con las cosas, porque Dios ve todo aquello que hacemos. Entonces regresan al negocio y cuando le dicen al dueño, oiga, mire, nos equivocaron y nos entregaron esta bolsa y en lugar de hamburguesa nos dieron dinero. Entonces el dueño está muy contento porque ve la honestidad de esta pareja. Y entonces el Señor le dice, oiga, esto que ustedes acaban de hacer es algo que no es común realmente en esta época, porque la gente, cualquier persona hubiera encontrado este dinero y se hubiera ido y nadie se hubiera dado cuenta de que ustedes lo tenían. Pero en un momento determinado en la conversación, el dueño del restaurante le dice, oiga, a mí me gustaría que esto que ustedes acaban de hacer saliera en la noticia y que la gente se diera cuenta que ustedes son personas honradas. Pero la pareja empezó a poner como excusa, mira, no tenemos tiempo, tenemos algunos compromisos y bueno, mejor dejémoslo así, no hagamos tanto ruido. Pero el dueño del restaurante insistía que él quería realmente promover y dar a conocer a toda la gente, a toda la ciudad, de que había todavía personas que eran honestas. En el momento de la discusión, la muchacha le dice, mire, lo que pasa es que no queremos que nadie se dé cuenta. Le dice, ¿por qué? Ustedes son una pareja, mire, linda, una pareja joven, una pareja que realmente es un ejemplo de honestidad. Y él le dice suavecito hacia el oído, lo que pasa es que él no es mi esposo. Honrada pero adúltera. Jonás era un hombre, cuando la gente lo veía caminando en la calle, decía, vaya, el profeta de Dios, un profeta que hablaba palabra de Dios. Fíjese que en el tiempo que vivió Jonás, dice que Jonás vivió en el tiempo de Jeroboam II. Y Jeroboam fue un rey malo, un rey que hizo tantas cosas delante de Dios, que Dios cada vez comparaba a un rey que era malo, decía, lo hizo como lo hizo Jeroboam. Y Jonás fue uno de los profetas que Dios usó para confrontar a Jeroboam con el pecado que tenía. Jeroboam fue uno de los reyes que promovió mucho lo que era la idolatría en el pueblo judío. Entonces Dios usó a Jonás para llevar un mensaje de reprensión a Jeroboam II. Pero cuando Dios llama a Jonás deja de ser aquel hombre que era recto delante de Dios, aquel hombre que era un modelo delante de Dios, para convertirse en una persona que empieza a ser rebelde delante de Dios. Y esa es la palabra, según veíamos el domingo pasado, que Jonás, cuando recibe el mensaje de Dios, en Jonás capítulo 1, él recibe el mensaje de Dios, dice que la palabra que él sale huyendo y se va a Tarsis, que era el lado contrario a lo que era Nínive. Nadie realmente sabe dónde estaba Tarsis. Muchos piensan que era España. Entonces él iba huyendo para esa zona. Y en algún momento determinado,
Jonás está consciente de que la decisión que está tomando es una decisión consciente. Él sabe lo que está pasando. Él sabe que lo que está decidiendo es a lo contrario a lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero interesante que aquí en Jonás capítulo 1, vaya conmigo por favor, Jonás capítulo 1. En el versículo 4 hay una palabrita que empieza el versículo 4. Jonás capítulo 4, capítulo 1, perdón, versículo 4. Dice la palabra en el versículo 1, pero... Esa palabra pero siempre en la Biblia implica algo contrario a lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros lo usamos cuando decimos, yo tengo hambre, pero no tengo dinero para comprar. Ese pero implica algo contrario a lo que estamos diciendo. Me gustaría ir, pero no tengo tiempo. Entonces está bien hablando de lo que Jonás está decidiendo en su vida, pero dice, pero en ese momento que Jonás está decidiendo hacer sus propias decisiones, dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Entonces en ese momento en que Jonás ha tomado la decisión de alejarse de Dios, de hacer las cosas como él quiere, Dios inicia un movimiento de persecución, por decirlo así, en contra de Jonás, y Dios manda, y es interesante, manda una tormenta, y la figura que usan los estudiosos de los términos de la Biblia dice que como que Dios agarró la tormenta y se la tiró a Jonás para que le cayera al frente. O sea, Dios hace que Jonás se dé cuenta de que no importa hacia dónde quieras huir, no importa lo que quieras decidir, en un momento Dios va a alcanzar, en un momento esas decisiones que estás tomando, Dios las va a confrontar. Y es interesante porque lo que Jonás nos enseña en este momento es que, hermanos, muchas veces Dios va a usar las circunstancias para hacernos recapacitar. Muchas veces enfermedad que nos llega. Muchas veces esa crisis matrimonial que nos llega, muchas veces esa crisis personal que nos llega, es Dios llamando la atención de que estamos haciendo algo que nosotros no queremos reconocer, que estamos mal delante de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, lea conmigo por favor. Romanos 8, versículo 28, dice que Dios va a usar las circunstancias para llamarnos la atención. Romanos 8, 28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todo hermano. Aún esa tormenta. O sea, claro, Jonás cuando ve la tormenta, es interesante que Jonás se da cuenta que está la tormenta, pero Jonás realmente no se da cuenta que es Dios el que está usando la tormenta para llamar su atención. Hay gente cuando ve circunstancias en su vida, cuando ve enfermedad, cuando ve crisis, cuando ve problemas, lo primero que dice, este diablo es el que me está atacando. Pero aquí no era el diablo, hermano. A lo largo de la Biblia, Dios usó muchas veces tormentas para hacer que el pueblo reaccionara y se diera cuenta que algo estaba mal. Muchas veces Dios usó tormentas para hacer que el pueblo se diera cuenta de que Dios es el que tiene todo por control. Hermano, en ese momento Jonás se vio tan chiquito y Dios se vio tan grande. Las circunstancias que Dios estaba usando para llamar la atención de Jonás, Dios estaba diciéndole claramente de lo que él estaba decidiendo. No importa lo que Jonás intentara hacer, no podía huir de Dios. Dios usa las circunstancias para llamar la atención. Ahora, es interesante que aquí en Jonás capítulo 1, después de que el Señor hace la tempestad, es impresionante cómo las reacciones que se dan en este momento. Ve ahí Jonás capítulo 1, en el versículo 5. En el versículo 4 dice, pero el Señor desató sobre el mar un viento fuerte y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Hermano, esta gente que estaba en el barco eran marineros experimentados. Pero cuando Dios decide actuar en la vida de personas, no importa, hermano. No importa lo que las personas tratemos de hacer, Dios tiene todo poder y todo control. Jonás en este momento podía haberse dado cuenta de que algo raro estaba pasando, que Dios estaba de alguna manera llamando la atención, que de alguna manera Dios quería que Jonás hiciera las cosas diferentes. Pero dice en el versículo 5, los marineros, gente que era experimentada, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. La reacción normal de estos marineros cuando vieron la tempestad, imagínense, hermano, esta era gente que tenía experiencia, habían a lo mejor experimentado muchas veces tempestades en el mar, pero esta tempestad era tan fuerte, era tan sobrenatural, que de pronto ellos dicen que tuvieron miedo. Y es interesante que la palabra que usa aquí para miedo significa reverencia, tuvieron respeto, tuvieron tanto miedo que se dieron cuenta que el barco posiblemente no iba a soportar la fuerza de la tempestad. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno, la reacción de ellos fue clamar a su Dios.
Cada uno se puso a rezar, cada uno se puso a hacer su oración, cada uno tenía un tipo de religión diferente y cada uno su relación normal fue de orar, de buscar que ese Dios en el que ellos creían, cualquiera que fuera, hiciera un milagro en medio de esa tormenta. Ellos se dieron cuenta que era un Dios obrando, haciendo esa tormenta. Ellos sabían que lo que estaba pasando no era algo natural, era lo que estaba realmente siendo controlado por alguien que era superior. Y dice, y echaron al mar los enseres. La reacción normal de los marineros, después de buscar a su Dios, fue empezar a botar las cosas que estaban en el barco para poder ser más liviano el barco y que el barco no se hundiera. Dice, echaron los enseres al mar que había en la nave para descargarla de ellos. Pero es interesante que mientras todos estos inconversos oraban a Dios, ¿saben lo que hizo Jonás el profeta? Se fue a dormir. Se fue a dormir. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es interesante cómo Jonás, a través de todo el libro, se nos muestra a un Jonás que va bajando. Primero dice la Biblia en el versículo 3 que bajó a Jope. De Jerusalén se fue a Jope. Dice que luego se bajó al interior de la nave, versículo 5. En el versículo 15 dice que lo echan al mar, o sea, se hundió en el mar, bajó al mar y luego baja al vientre del pez. O sea, cuando una persona, hermano, se aleja de Dios y trata de hacer las cosas a su manera, empieza un descenso. Ya de pronto venir al culto ya le aburre. Ya cuando empieza el culto ya empieza a ver el reloj porque dice, ay, ya, tanto tiempo si tengo que hacer otras cosas más importantes. O sea, todo le aburre. O sea, empieza una sequedad espiritual. O sea, Jonás, conociendo a Dios, Jonás no se dio cuenta que lo que estaba pasando, la tormenta, era obra de Dios para llamar la atención. Jonás lo que simplemente se fue al fondo, dice abajo de la nave, para poder dormir. O sea, hay un momento en que la conciencia nuestra se cauteriza y empezamos a ignorar la voz de Dios. Podemos venir a la iglesia y sentimos que realmente el culto es demasiado largo. Cuando alguien nos empieza a hablar de la palabra de Dios nos aburre. Cuando empezamos a leer la Biblia nos aburre. Cuando empezamos a escuchar un mensaje de alguien más en internet nos aburre. O sea, todo nos aburre. No nos damos cuenta que Dios llamándonos la atención para que podamos reaccionar. Jonás simplemente se fue abajo. Trató de ignorar el problema. O sea, hay gente que piensa que al cerrar los ojos los problemas se calman. Hay gente que piensa que si dejan de venir a la iglesia, Dios los va a dejar en paz. Hay gente que piensa que si ya no escuchan la voz de Dios en el culto o en algún momento en la semana, de alguna manera Dios se va a olvidar de ellos. Y que aquello que les ha pedido que hicieran, cualquiera que sea, Dios de alguna manera va a olvidarse de lo que les ha pedido. A veces tratamos de restar importancia a lo que Dios nos está diciendo. A veces, a lo mejor Jonás dijo, bueno, si yo me voy a dormir, si yo me voy a acostar, a lo mejor a Dios se le va a olvidar lo que me había pedido. A lo mejor Dios va a decir, bueno, está bien Jonás, te voy a dejar tranquilo, sigue tu vida. A lo mejor Jonás pensó, bueno, a lo mejor Dios en un momento va a decir, mira, está bien, no vayas a pedirle perdón a esa persona. Voy a tratar de convencer a la otra persona para que en un momento venga y te pide perdón a ti. No, tranquilo. Ya no te voy a pedir a ti que sirvas. En un momento voy a buscar a otra persona de otro lado para que venga a hacer el servicio que yo te estoy llamando así a hacer. No, tranquilo. Ya no te voy a pedir a ti que des la ofrenda. No, voy a tratar de tocar el corazón a otra persona para que otra persona lo haga. No, tranquilo, ya no te voy a mandar a ti a evangelizar. Voy a pedirle a otra persona mejor que lo haga. O sea, en un momento Jonás como que se está tratando de convencer a sí mismo de que Dios de alguna manera en un momento va a olvidarse de lo que le pidió y va a buscar a otro profeta para que lo haga. Creyó que incluso que a lo mejor Dios en un momento iba a cambiar de opinión, que Dios iba a decir, bueno, Jonás tiene razón. Tranquilo, Jonás, ya no vayas a Nínive a predicarles que se mueran, que se pierdan, que se vayan al infierno. No tienen derecho a recibir la salvación. Tranquilo, Jonás, no hay problema, voy a cambiar de opinión. Y a veces pensamos que lo que Dios nos está pidiendo hacer en un momento, Dios va a decidir algo diferente. Porque pensamos que la opinión que nosotros tenemos de lo que Dios nos ha mandado a hacer es la mejor opinión en lugar de la opinión que Dios tiene. A veces pensamos que Dios de alguna manera va a cambiar todos sus planes porque yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Yo me acuerdo que en una iglesia
la iglesia estaba planificando abrir una obra en otro lugar, un lugar que era muy pobre, un lugar donde realmente la gente era de bajos recursos, un lugar donde uno iba tenía que ir con otro grupo porque, en grupo porque realmente es un lugar peligroso. Ya hubo gente de la iglesia que era gente muy bien posicionada económicamente, que se opusieron al plan, que dijeron, pero no vale la pena ir a compartir las buenas nuevas del evangelio a un lugar donde hay tanta pobreza, no vale la pena, no vale la pena hacerlo. Pero la iglesia insistió en ir a hacer el plan. Los hermanos que fueron y evangelizaron trajeron a algunas de las personas que encontraron en ese barrio, lo trajeron el siguiente domingo a la iglesia. Y hubo hermanos que se acercaron a decirles, oigan, ustedes no encajan acá. Ustedes no encajan acá, ustedes son gente del vulgo, ustedes son gente pobre, aquí somos gente acomodada, gente honesta, ustedes no tienen espacio acá. Pero la iglesia insistió, dijo, no, hay que seguirles compartiendo el evangelio. Al final esta gente que no estaba de acuerdo, porque pensaban que el compartir el evangelio en un lugar donde había tanta pobreza no era parte del plan de Dios, al final de cuentas decidieron irse de la iglesia porque ellos pensaron que compartir el evangelio en un lugar donde había pobreza no era parte de la voluntad de Dios para esa iglesia. Y a veces nosotros tratamos de convencernos de que lo que Dios nos está pidiendo hacer es algo que es ilógico. En un momento Dios va a cambiar de opinión. En un momento, si Dios, como alguien me dijo una vez, si Dios quisiera que la gente se salvara, Él ya lo habría hecho, Él lo salvaría directamente. Pero la Biblia dice que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a compartir el evangelio y a poder predicar el evangelio a todas las personas que no conocen a Cristo. Cada persona es valiosa en las manos de Dios. Cada persona es valiosa en las manos de Dios. Jonás se va y se duerme. Dice ahí en el versículo 6. Porque mire, hermano, Jonás no es que nada más se bajó abajo del barco a descansar, a tratar de olvidar lo que estaba pasando. Él estaba consciente de que estaba la tormenta de afuera. Pero mire lo que es el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Hermano, Jonás, a pesar de la tormenta, yo no sé cuándo aquí tienen el sueño pesado. ¿Cuántos aquí tienen el sueño pesado? Realmente usted cae y no siente nada. Yo soy uno, hermano. Y una vez estuve acá en Montreal, estábamos jovencitos, yo me acuerdo, vivíamos en un apartamento en la calle Rosemont, la primera avenida. Y ese día, eran quizás como a las 8 de la noche, uno de los muchachos, vivíamos como 4 muchachos en el mismo apartamento, este muchacho llegó y tenía hambre. Y entonces puso una cacerola con agua y puso como 5 huevos para que se cocieran. Y se sentó en el sillón que estaba allí en la sala y se durmió. El apartamento se empezó a llenar de humo cuando el agua se consumió y los huevos pues empezaron a quemarse. El apartamento estaba lleno de humo. Bueno, los bomberos llegaron. En este momento quiero decirle que yo estaba dormido. Estaba acostado en el cuarto, estaba dormido profundamente. Llegaron los bomberos, rompieron la puerta, sacaron a todos. Yo me desperté cuando sentí las sirenas que ya se iban de regreso. Si yo tengo el sueño profundo, hermano. Jonás era así. Jonás, a pesar de que sabía que había una tormenta allá afuera, Jonás estaba dormido. Hay un momento en que nuestra vida espiritual se cauteriza. O sea, no importa cómo Dios nos hable. Dios nos habla a través de la predicación, Dios nos habla a través de la enseñanza, Dios nos habla a través de la prédica, a través de la alabanza, Dios nos habla a través de un hermano. Pero mire, mi conciencia está tan cauterizada que ya yo no escucho la voz de Dios. Cuando Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, eso de dureza en el corazón, el no escuchar la voz de Dios, es algo tan común dentro del pueblo de Dios. A veces pensamos que Dios ya no habla. Yo he escuchado gente que me dice, no, ya Dios no habla en este tiempo. No, hermano, Dios sigue hablando en este tiempo. El problema es que muchas veces mi oído está tan cauterizado que ya no escucho la voz de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz, es decir, no todo creyente oye la voz de Dios. Yo puedo venir al culto, sentarme, escuchar el mensaje y después irme y decir, wow, eso que dijo el pastor estaba bien para fulano y tal. Pero no era para mí, porque yo pienso que yo estoy bien. Entonces mi mente, mi conciencia están tan cauterizada que no estoy escuchando que Dios está tocando a mi vida. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, porque hermano, yo puedo escuchar, puedo darme cuenta de lo que Dios me está diciendo, que Dios me está hablando a mí, pero todavía falta el accionar, decir, Señor, yo quiero que entres a mi vida y me hables de una manera directa y hagas realmente lo que tengas que hacer en mi vida. A pesar de la tormenta, porque después de toda circunstancia, esa enfermedad, esa crisis familiar, ese problema en el trabajo, ese problema con los hijos, ese problema con el resto de la familia, ese problema en la iglesia, cualquier problema, hermano, a veces Dios va a sacudir a la iglesia con problemas para que la iglesia salga de la comodidad. Hay iglesias que estamos tan metidas en que, bueno, lo más importante es tener un buen grupo de alabanza, tener un buen local, tener buenos programas, y pensamos que eso es tener una buena relación con Dios, y nuestra conciencia se cauteriza y ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Dios tiene que meter problemas. Cuando pasó, mire, una iglesia puede incluso estar en la cúspide de su relación con Dios y volverse sorda espiritualmente. Dice la palabra que en Hechos capítulo 2, cuando se da el evento de Pentecostés, hermano, la iglesia estaba en efervescencia. Oiga, Pedro predicó y dice la palabra que, ¿cuánta gente se convirtió, hermano, en Pentecostés? 3,000 personas, imagínense. 3,000 personas, primer mensaje que Pedro predicaba públicamente y se convierte en 3,000 personas. Hermano, la iglesia estaba en efervescencia. Y se les olvidó que Dios le había dicho que tenían que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y él estaba cómoda en Jerusalén. Pero como la iglesia estaba sorda espiritualmente, no escuchando la voz de Dios, Dios permitió la persecución. Dice la Biblia que cuando empezaron a la persecución contra la iglesia empezó a repartirse por todos lados. Dice que mientras iban corriendo, huyendo de la persecución, iban predicando el evangelio y la gente se iba convirtiendo. Hay iglesias que están tan cómodas que hay momentos que Dios tiene que permitir que haya crisis en la iglesia para que la iglesia se despierte. Porque a veces estamos como Jonás dormidos. Afuera hay tormenta, hermano. Vea lo que está pasando en el mundo, hermano. Vea la crisis que está pasando. Estaba viendo unos videos que ahora en Estados Unidos la docena de huevos, hermano, en algunas partes, $9. Una docena, ¿eh? Mi hermana me decía que en el lugar donde ella vive, que el de 30 huevos estaba antes a $4 y de pronto está a 9. Hay una tormenta, hermano. A nosotros en un momento aquí se va a poner la tormenta también, porque todo esto que está pasando de los aranceles, los impuestos que está poniendo Estados Unidos, en un momento nos va a afectar a nosotros también. Está afectando en otros países. Entonces hay una tormenta y muchas veces en la iglesia no nos damos cuenta de que el tiempo de crisis está acercándose. Dice la Biblia que los días son malos. Hay crisis, hermano, hay problemas allá afuera. Y muchas veces en la iglesia estamos tan concentrados en las 4 paredes de la iglesia que no nos damos cuenta que allá afuera la gente está muriendo sin Cristo. Hay tanto pleito en las iglesias. Yo he escuchado a veces personas de diferentes denominaciones detestándose, hablando pestes de otras denominaciones. Hermano, podemos tener las diferencias de a lo mejor de liturgia, de cómo hacemos las cosas, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es mi hermano en Cristo. Pero estamos tan enfocados en cosas secundarias, no nos damos cuenta que en el mundo hay una tormenta que se está dando, hermano. Miren la amenaza, miren lo que está diciendo que está tomando Europa ahora, de apoyar con más armas a Ucrania. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ya Rusia lo dijo que si Europa mete tropas europeas a Ucrania van a atacar. O sea, nos estamos acercando, ya la gente habla de una tercera guerra mundial. O sea, hay una crisis afuera. Y muchas veces nos estamos metidos tan en nuestro mundo que no nos damos cuenta que la crisis que está pasando afuera en un momento nos va a afectar. Jonás estaba dormido. Pero cuando llega ahí el versículo 6 le dice, el patrón de la nave se le acercó, me imagino que se sorprendió cuando, mira hermano, cuando bajó a la parte baja de la nave y encontró a Jonás bien dormido. Porque no es que estaba descansando, porque le dice, el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, estaba dormido profundamente, a pesar de la tormenta. ¿Usted se imagina cómo se mueve un barco cuando está en la tormenta? Pero había tanta, no sé qué había realmente en el corazón de Jonás en ese momento. Había tan autorizado en la conciencia de Jonás que no le importaba lo que estaba pasando allá. Jonás no podía escuchar la voz de Dios hablándole.
Ahora, observe esto. Todos los marineros estaban clamando a su Dios. Jonás estaba ignorando a Dios. Todos los marineros estaban orando a su Dios. Ellos reconocían que de alguna manera una divinidad estaba causando esto. Jonás estaba dormido y había prácticamente ignorado a Dios. Patrón de la nave le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. A veces, hermano, Dios va a permitir que los mismos inconversos nos pongan en vergüenza. A lo mejor usted va a escuchar a alguien que le va a decir: oiga, estamos en problemas, ¿por qué no rezamos a la Virgencita? Usted va a decir: wow, mejor este que es católico me dice que recemos y yo que soy cristiano, no se me había ocurrido orar. O sea, Jonás, Dios lo pone en vergüenza. Dios lo está diciendo a Jonás que a veces hay gente que no conoce a Dios y que tiene una mejor actitud delante de Dios que la misma gente que dice conocerlo. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A veces cuando nuestra mente está tan cauterizada, hermano, que no queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, que se nos olvida. No sé si es que nos da vergüenza de clamarle a Dios. No sé si es que nos da vergüenza de orar a Dios. No sé si nos da vergüenza. A lo mejor no queremos orar porque no queremos que Dios nos vuelva a decir que hagamos lo que ya nos pidió que hiciéramos. Pero en el versículo 7, ellos empiezan a decir: bueno, alguien tiene que ser el culpable de lo que está pasando. Alguien. Y de pronto dice, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esto de echar suerte era bien normal en esa época. De hecho, usted va a Hechos capítulo 2, cuando los discípulos van a escoger al nuevo apóstol, dice que echaron suertes y salió la suerte sobre Matías. Era normal. Es como, por ejemplo, que acá, digamos, esté pasando una crisis y digamos: bueno, vamos a descubrir quién es el culpable. Y digamos, vamos a echar suertes. Cada uno le vamos a dar va a sacar un pedacito de madera. Y usted empieza a pasar y saca, dije: bueno, este es tamaño normal. Y cuando sale uno que tiene el palito más pequeño, ese es el culpable. Bueno, así le pasó a Jonás. Jonás, mirando, cuando sacó su palito y vio que Dios lo había puesto en evidencia, Jonás se fue puesto en evidencia por Dios. Cada uno de sus compañeros, echemos suertes para que sepamos de quién, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En ese momento, Dios usa a los inconversos para confrontar. Jonás no quiere hacerle caso a la tormenta. Ahora, yo voy a usar a la misma gente inconversa para que Jonás reaccione y se dé cuenta que no puede escapar de Dios, hermano. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mira lo que dice Jonás. Les dice: yo soy hebreo y temo a Jehová. Este es como, aquí le pasó a Jonás, hermano, como cuando una persona está en un bar, está tomando su cerveza, le dicen: ¿y tú? Yo soy cristiano. Y está con su botella de su cerveza ahí en la mano. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, en otra iglesia, hermano, yo fui a visitar a alguien y me recuerdo que cuando, bueno, había una niña ahí en el grupo y la niña decía: yo quiero comer helado. Le decían: no, ahorita, después vamos a comer helado, hay que comer primero. La niña insistía, decía: no, quiero helado. En un descuido de la gente, la niña va a ver la refri, cuando la abre se ve el montón de cervezas. Dice: ay, pastor, es que un amigo nos la dio para que las enfriáramos para él cuando venga al rato. Hermano, no importa con lo que la gente diga, lo que importante es lo que Dios diga. A veces tratamos de aparentar lo que no somos delante de Dios. O sea, Jonás en este momento, Dios lo da infragante, hermano. Lo pone en evidencia delante de gente que supuestamente no son gente fiel y que no conoce a Dios. Y es interesante, dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Ahora, pregúntase esto: si Jonás tenía la convicción que Dios es el Dios de los cielos y el cielo está por todos lados, ¿por qué Jonás estaba oyendo? Si usted y yo sabemos que Dios todo lo puede, ¿por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué si sabemos que Dios tiene todo poder, por qué desconfiamos de Dios?
¿Por qué si Dios sabemos que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida, por qué no obedecemos a Dios? Jonás dice, yo creo en Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjese, Jonás tenía la teología correcta. Hermano, el problema a veces no es lo que sabemos, sino lo que realmente practicamos. ¿Cuánta gente cree exactamente que Dios dice, Jehová mi pastor y nada me faltará? Pero entonces, ¿por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué cuando es momento de dar la ofrenda decimos, ay Señor, pero es que tú sabes que yo tengo necesidad y no me ajusta? Bueno, no decimos que Jehová es mi pastor, pues. No decimos que Dios sana y que es un Dios restaurador, pero cuando hay momento de orar por los enfermos, nos cuesta creer que Dios siga haciendo milagros en este tiempo. Yo he escuchado gente que me dice, no hermano, eso es mentira, eso ya Dios no sana. Claro que sí, Dios sana, hermano. Yo sigo obrando en este tiempo. El problema es que a veces mi teología, como no se ve en la práctica del día a día, hay momentos que mi mente se caracteriza y ya dejo de creer en lo que la palabra realmente de Dios dice. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron, fíjese hermano, mejor los inconversos reaccionaron con temor delante de Dios. Usted ve a Jonás tranquilo, Jonás tiene vergüenza, claro que sí. Pero hay una gran diferencia en sentir culpabilidad. La culpabilidad viene de la carne, el arrepentimiento viene de la obra del Espíritu. Usted lo puede ver en el caso de Judas. Cuando Judas fue confrontado con lo que había hecho de entregar a Jesús, hermano, Judas sintió culpabilidad. Judas dijo, he entregado sangre inocente. Judas sintió culpabilidad, pero Judas no se arrepintió. El arrepentimiento siempre es una obra del Espíritu Santo. Me puede ser culpable, sentir culpable de lo que no estoy haciendo para Dios. El arrepentimiento es dar una media vuelta, es decir, estoy haciendo esto que es en contra de Dios, voy a hacer ahora lo que Dios me está mandando a hacer. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más, hermano. Dios, cuando decide trabajar en tu vida, no se va a doblegar, no va a dejar de hacer las cosas hasta que des tu mano a torcer. Hasta que te convenzas de que no hay escapatoria. Hasta que te sientas encerrado. Mira, hermano, el mejor lugar donde un cristiano puede encontrarse es en el fondo. Pero cuando estás en el fondo no hay más abajo que puedas ir. En el fondo es cuando llegamos a reconocer que no hay más escapatoria que buscar la gracia y la misericordia de Dios. Le dijeron, ¿qué haremos contigo? Porque el mar se nos aquiete, porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió, tomad y echarme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé, fíjese, yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre ustedes. Es decir, Jonás está diciendo, sí, yo sé que soy la causa del problema, pero no está diciendo que la tempestad está sobre los marineros y sobre él. Dice, el problema es de ustedes, no mío. La tempestad ha venido sobre ustedes, no sobre mí. O sea, Jonás está consciente de que el problema que está sucediendo, él es el causante. Tomad, me dice, echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira, hermano, a veces uno ve más gracia y misericordia de aquellos que no conocen a Dios que nosotros mismos. Yo he visto cristianos destruir la vida de otros por cosas tan mínimas. Y he visto más gracia y misericordia de gente que no conoce a Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo esta persona que no conoce a Dios, que tiene una religión falsa, puede realmente tener misericordia sobre alguien que necesita, que está en necesidad? Y yo conozco a Cristo, realmente no puedo manifestar esa gracia. Mire, la gracia que no manifestó Jonás hacia Nínive, inconverso se lo está mostrando ahora a él. Esa misericordia que Jonás no quiso mostrar a Nínive porque no tenían derecho, esta gente se lo está mostrando ahora a Jonás. Entonces le clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová. Mire, hermano, en todo este momento usted no ha visto a Jonás orar una vez, ni una vez. Él sabe que la causa del problema que está sucediendo es él. Pero Jonás no quiere dar su brazo a torcer. Aquellos hombres, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho, óigame, como has querido.
O sea, estos hombres que no conocen a Jehová de una manera personal, que no son profetas de Dios, reconocen que toda la autoridad y todo poder le corresponde solo a Dios, solo a Jehová. Y Jonás, que supuestamente tenía buena teología, que conocía a Dios, que había hablado en nombre de Dios, no quiere todavía reconocer que las cosas que están pasando es por causa de él. Y se tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mira, hermano, cuando Dios pone los ojos en alguien, Dios no va a parar hasta que lo doblegue. ¿Te has leído ese versículo que dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Hermano, cuando Dios se le mete algo, Dios va a hacer las cosas que sea necesario. A veces nos va a permitir que nos metamos en problemas. Como digo, muchas veces Dios va a permitir que en las iglesias entremos en crisis, en problemas, aún en pleitos, como dice el apóstol Pablo, que a veces es necesario que haga decisiones, dice, para que se muestre quiénes son y quiénes no. Hay gente, hermano, que muchas veces va a la iglesia no porque sean malos hermanos, sino porque Dios sabe que en esa iglesia ya nunca van a crecer. No es porque la palabra sea mala, no es porque el pastor no predique bien, no porque la iglesia sea mala, ya está haciendo algo sea malo, no. Simplemente porque esa persona en su mente piensa que ya está en un nivel espiritual tan alto que ya nunca va a crecer, y lo que va a hacer en la iglesia simplemente es servir de obstáculo. Entonces ellos tienen que removerlo. Yo les he contado que a mí hace mucho tiempo un pastor que tiene muchos años en el evangelio, en el pastorado, me dijo: mira, Manuel, hay gente que en una iglesia nunca van a crecer. Son como plantas que están en una maceta, pero nunca crecen. No importa cuánto abono le pongas, no importa cuánta agua le eches, no importa el tipo de tierra que le pongas, no crece. Pero esas plantas tú las pones en otra casa, tú las regalas a un vecino, por ejemplo, y dice: mire, la planta realmente se me está muriendo, se lo voy a dar. Y esa planta de pronto usted la va a ver a la casa del vecino y está bonita. Ahora mi esposa, la otra vez llegamos a casa de una amiga a visitarla, y ella le había dado una planta, y en la casa estaba la planta así toda arrugada, ya muriéndose. Se la regaló y la puso en una ventana donde no entraba mucho sol. Y mano, bien bonita la planta ahí. O sea, es así. Muchas veces cristianos no es que sean malos, hermanos, es que simplemente en esa iglesia nunca van a crecer. Dios tiene que moverlos a otro lado para que en ese lado sean de bendición, porque aquí sienten que ya están en un nivel espiritual muy alto. Allá Dios los humilla y los baja del pedestal. Y ya pasa lo mismo con los pastores, hermano. A veces Dios nos mueve del pastorado porque dice: ya, te sientes como que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, en la iglesia. Te voy a mostrar que la iglesia puede seguir sin que tú estés ahí. Jonás, hermano, no quería entender las cosas. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Algunos dicen que en este momento se convirtieron, hermano, porque se dieron cuenta del poder ilimitado de Dios. Y a veces hay gente, hermano, que no ve los milagros de Dios. Todos los días hay milagros, hermano. Todos los días. Todos los días uno puede ver, mire, cuando se levanta. Venía escuchando justo la canción de Adrián Romero, que dice que en el despertar, cuando me levanto, ahí estás tú. El hecho de abrir los ojos, hermano. El hecho de poder descansar, el poder tener una cama donde descansar. El hecho de poder comer. El hecho de poder respirar, hermano. Hay gente que no puede respirar por sí mismo, tienen que usar un tanque para poder respirar. Hay gente que no tiene la capacidad, hermano, de comer, tiene que ponerle una sonda para poder alimentarse. Hay gente, hermano, que no puede caminar, necesita una andadera para caminar. Hay gente, hermano, que no puede ir al baño. Hay gente que no puede hacer pipí. O sea, cosas tan normales. Cuando usted lo ve desde el punto de vista bíblico, se da cuenta de que cada cosa que Dios hace en nuestra vida son milagros. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos a Jehová. Y recuérdense, hasta este momento, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, en ningún momento Jonás ha orado a Dios. A veces nosotros queremos solucionar los problemas a nuestra manera, hermanos. Y Dios es tan paciente con nosotros. Está bien, quieres darte con la cabeza en la piedra, date, no hay problema. Golpéate, no hay problemas. ¿De acuerdo a lo que le dijo Dios, el Señor a Pablo? Pablo dura cosas de dar cosas contra el aguijón y la figura, y es como cuando cuando hay un clavo
metida en una madera y la persona, en lugar de usar el martillo para aplastarlo o sacarlo, empieza a darle con la mano y empieza a sangrarse. O sea, sabe que nunca va a vencer al dichoso clavo. Entonces, cuando uno trata de pelear contra Dios, hermano, es una lucha perdida. O sea, una batalla en contra de Dios es una batalla perdida. Dios siempre va a ganar, siempre, hermano, siempre. Y Jonás no quería entender de que cuando Dios te llama a hacer algo, Dios lo va a lograr de una manera o de otra. Dios lo va a lograr, los planes que tiene, Dios los va a lograr de una manera o de otra. La pregunta es, hermano, ¿hasta cuándo vamos a seguir huyendo de Dios? ¿Hasta cuándo? Porque recuérdese, Dios me da el llamado de diferentes maneras. Dios me da a través de la aplicación, muchas veces a través de la alabanza, muchas veces a través de la oración que hace el que está dirigiendo. Muchas veces a través que usted de pronto va y enciende la radio y sale un programa de cristiano, o va viendo la televisión, quiere ver YouTube y le aparece una predicación, y pronto en ese momento que usted lo pone aparece el mensaje y dice, Dios te está llamando a hacer algo, y tú dices, no es conmigo la cosa. O alguien de pronto habla contigo y te dice, oye, Dios me está llamando a hacer algo y he decidido obedecerlo. O sea, Dios llamándote de una y otra manera. Y al final de cuentas, hermano, Dios nos da la libertad de decidir que sí o que no. Pero al final de cuentas, Dios tiene una mente tan definida que Dios dice, yo necesito hacer esto a través de ti y no voy a buscar a nadie más hasta que tú cedas, hasta que tú lo aceptes, hasta que tú quieras, hasta que te des cuenta que el que manda en la relación que tenemos tú y yo, soy yo. Podemos seguir resistiéndonos, pero Dios va a lograr. Mira, hermano, ¿cuál va a ser la tormenta que Dios va a mandar a nuestra vida? No sé. No sé. Pero Dios es experto en hacer que movamos las cosas. ¿Sabe que yo les he contado desde cuando estábamos en Nueva York, nosotros no queríamos, bueno, estábamos contentos en la iglesia que estábamos allá, y nosotros jamás habíamos ni siquiera orado de volvernos a Montreal. De hecho, cuando veníamos a Montreal con mi esposa siempre decíamos lo mismo, cuando veníamos ya entrando acá, oye, qué fea se ve Montreal, todo gris. Claro, en Nueva York había verde, se veía en invierno, estaba bonito. Los pinos y todo eso, mira qué bonito se ve acá sin nieve. Allá nunca usamos botas de nieve, hermano, siempre eran zapatos normales. Allá lo más que neva era 1 centímetro, 1 pulgada. Pero ¿qué cree? Cuando Dios cerró las puertas y nos llegó yo me acuerdo esa mañana que llegó el correo, estábamos mudándonos para Brooklyn, donde estaba la iglesia que estábamos pastoreando. Estábamos en la mudanza cuando llegó el correo, ya con el carro, hermano, listo para movernos. Llega la carta, era el 1 de agosto, y la carta decía, usted tiene 20 días para salir de Estados Unidos. Y nosotros con el camión lleno para mudarnos para Brooklyn. Habíamos pagado el apartamento, habíamos pagado todo. En ese momento empezar a decir, bueno, ¿y cómo le decimos a la iglesia que tenemos que irnos? O sea, Dios no nos dio opción, hermano. Dios no nos dijo, bueno, si quieren se podrían ir a Montreal. No. Simplemente Dios nos mandó la carta, hermano. No podíamos quedarnos en Estados Unidos porque hubiéramos sido ilegal. Me acuerdo que los jóvenes de allá de la iglesia, cuando estábamos ya metiendo las cosas al camión que nos iba a traer para acá, nos decían, hermano, quédense ilegal acá, no importa, les pagamos el salario por bajo la tabla y se quedan aquí, es normal estar de ilegal en Estados Unidos. O sea, si me hubieran preguntado en ese momento, ¿quieren irte para Montreal? Yo que no, porque estábamos bien allá, según nosotros. Pero con la carta de migración no hubo opción, hermano. Y tuvimos que regresarnos a Montreal. Y mi esposa me ha preguntado, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando llegamos a Montreal? Le digo, no hay problema. Voy a buscar trabajo y trabajo no hay problema. Y de alguna manera vamos a vivir. Me acuerdo cuando llegamos lunes acá a Montreal. El sábado yo estaba ya en una entrevista para una iglesia para ser copastor. O sea, Dios mueve las cosas, hermano. Yo soy un Dios de misericordia. O sea, que Dios te está llamando a hacer algo, hermano. No nos resistamos. A final de cuentas vas a tener que doblar las manos y decirle, Señor, está bien, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Si Dios está llamado, mire, a pedir perdón a alguien, tienes que hacerlo. Si no, Dios te va a obligar en un momento, te va a humillar delante de la gente. Mire qué vergüenza que usted no quiere perdonar y una persona le venga a decir que es inconversa, que no conoce a Dios, le dice, oiga, ¿verdad que la Biblia dice que hay que perdonar? ¿Y usted con qué cara le va a decir que sí cuando usted no quiere perdonar?
¿Con qué cara usted le va a decir? Mire, a mí me da vergüenza, de verdad, cuando hemos ido aquí a la Plaza Santubera a evangelizar, y uno ve a los mormones ahí, hermano, haciéndolo. Digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué ellos lo hacen cuando andan presentando un mensaje que no es cierto, hermano? ¿Por qué ellos lo hacen y nosotros no? En una de las oportunidades que fuimos encontramos a una pareja de misioneros. No, andaban de compras. Hasta se sorprendieron que anduviéramos evangelizando. Y la iglesia de ellos está ahí cerquita, 4 cuadras. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a seguir Dios haciendo las cosas? Va a seguir llamándonos y nosotros vamos a seguir ignorando el llamado de Dios. Ahí donde está, hermano, cierre sus ojos. Ahí donde está. Usted podemos hacer como Jonás. Irnos al fondo del barco y dormir. Intentar creer que nada está pasando. Que a Dios ya se le va a olvidar el llamado que me hizo. Que Dios en un momento se va a cansar de estarme esperando y va a llamar a otra persona. Que en algún momento a esa persona a la que Dios me estaba mandando a que le pida perdón, en un momento Dios se va a convencer que es mejor idea de que esa persona venga a pedirme perdón a mí. Yo puedo seguir engañándome, tratando de pensar de que Dios va a cambiar de opinión, de que si Él quiere que la gente se salve, va a salvarlo de alguna manera, sin necesidad que yo lo haga. Que si Dios tiene planes y necesita dinero para hacer esos planes, en un momento Dios va a llamar a otra persona para que ofrende en mi lugar. Que si Dios me está llamando a mí a servir en algún ministerio, en un momento Dios se va a cansar y va a decir, bueno, este no quiere, no hay problema, voy a dejarlo tranquilo, que viva su vida normal y Dios va a llamar a otra persona. Realmente eso nunca va a pasar. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, ay Señor, yo no puedo hacerlo, pero Dios le dijo, desde el vientre de tu madre te vi. Moisés le dijo, Señor, no me llames a mí porque yo soy tartamudo, llama a otro. Dios nunca aceptó la excusa de Moisés. Al final de cuentas lo convenció para que se diera cuenta de que Dios había tomado esa decisión de usar a Moisés. Dios llamó a un Pedro que era iracundo, que tenía mal carácter. Y Dios lo transformó y lo hizo apto para la obra para la cual Dios lo había llamado. Hermano, cualquier otro puede hacer el servicio que Dios te ha llamado a hacer a ti, pero tú te perderás la bendición de agradar a Dios a través de ese servicio. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre. Padre, gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Hoy aceptamos lo que tu palabra dice. Tu palabra dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos levanta, Señor. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, tú quieres usarnos para mostrar tu gracia y tu misericordia a aquellos, Señor, que a lo mejor han sido heridos por nosotros o que nos han herido. Tú quieres mostrar tu gracia y misericordia a aquellas personas que no te conocen, que a lo mejor están metidos, Señor, en una religión que lo está llevando a la condenación. Puede ser, Señor, que yo soy llamado a ir a arreglar las cosas en mi familia, a pedir perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Señor, gracias, porque nada, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida sucede por casualidad. Todo es parte de tu plan para nosotros. Y tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados. Y, Señor, podemos seguir como Jonás, yéndonos abajo del barco y a dormir, Señor, y intentar creer que nada está pasando. Padre, cada día que pasa es un día más que se acerca a la venida de tu Hijo Jesucristo. Queremos estar listos como iglesia
Queremos que cuando Cristo venga y nos lleve, Señor, al reino celestial, podamos levantar nuestra cabeza y decir: Señor, hicimos lo que tú nos mandaste a hacer. Señor, te honramos, te alabamos, te bendecimos, te obedecimos, Señor. Señor, mostramos tu gracia y tu misericordia en aquellas personas que no te conocían. En medio de la tormenta fuimos, Señor, gente de fe, gente que se aferró a ti, Señor, gente que nunca dejó que la fe decayera, Señor. Gente que cuando vimos necesidad en otras personas nos movimos a hacer los brazos, Señor, las piernas tuyas para bendecir a esa persona. Padre, perdónanos si hemos pasado tiempo sin ver la tormenta afuera, Señor, nos hemos convencido de que nada está pasando. Perdónanos las veces que hemos escuchado tu voz y hemos ignorado deliberadamente, Señor, tu voz. Perdónanos las veces que tú nos has mandado ir y orar por una persona, por sanidad, y no hemos negado esa bendición a esa persona, Señor. Padre, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te pedimos que tú obres, Señor, en tu pueblo. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada uno de los que están viendo en las redes sociales. Cada uno, Señor. Hemos sido llamados por ti para algo en particular, Señor. Que podamos poner nuestros dones al servicio tuyo. Que podamos poner nuestros recursos económicos al servicio tuyo. Que podamos poner nuestro tiempo al servicio tuyo. Señor, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, te honramos en el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde está, haga una oración delante de Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero ser como Jonás, Señor. Quiero, Señor, ser sensible a tu voz. Quiero escucharte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Toca, Señor, a tu pueblo, Señor, tócalo. Que así como hablaste, Señor, a la iglesia en Antioquía, diciéndole que querías usar a Pablo y a Bernabé, que tú llames, Señor, dentro de tu pueblo a lo que tú quieres usar. Que tú puedas romper toda atadura, Señor. Que abran los ojos de aquellos que los tenemos cerrados, Señor, y que podamos ver tu gracia y tu misericordia. Porque, Padre, es parte de tu gracia y misericordia el ser llamados por ti para hacer algo. Te honramos en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que hoy tú estás tocando la vida de mis hermanos. Estás tocando nuestra vida y tú vas a doblegar nuestro orgullo, Señor. Vas a doblegar nuestra terquedad, nuestra dureza de corazón, Señor, y vamos a doblegar delante de ti. Vamos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.